Dios le pidió a Abraham exactamente aquello que él mismo había prometido. Esa frase encierra una tensión imposible de ignorar. ¿Cómo conciliar a un Dios fiel con una petición que parece contradecir todo lo que él había dicho antes? ¿Por qué Dios pondría a prueba a alguien de esa manera? ¿Dónde termina la fe y dónde comienza la crueldad? En la cima de esta historia hay un choque inevitable, promesa contra sacrificio. Isaac no era solo un hijo. Era la prueba viva de que Dios cumple lo que promete. Y aún así, es precisamente eso lo que Dios pide de vuelta. No hay largas explicaciones. No hay justificaciones. Solo una orden que atraviesa el corazón y lleva la fe al límite extremo. Pero lo que realmente estaba en juego en aquel monte va mucho más allá de un altar y un cuchillo. Esta no es solo la historia de Abraham. Es un espejo. Un retrato silencioso de las decisiones que todos enfrentamos cuando aquello que más amamos parece entrar en conflicto con aquello en lo que decimos creer. Si este tipo de historias te lleva a reflexionar más profundo sobre la fe, el propósito y los misterios de las Escrituras, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada video va más allá de la superficie, conectando textos antiguos con dilemas que todavía viven dentro de nosotros. Tu suscripción ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están buscando sentido. Isaac no nació en un escenario común. Nació donde ya no había esperanza humana. Años de espera, silencio, frustración e imposibilidad rodearon su llegada. Abraham y Sara habían aprendido a convivir con la esterilidad, con el paso del tiempo y con un sueño que parecía cada vez más lejano. Cuando Isaac finalmente nace, no representa solo alegría, representa lo imposible volviéndose realidad. Isaac era el hijo de la promesa. Todo lo que Dios había dicho sobre descendencia, futuro y naciones estaba concentrado en una sola vida. No había plan B. No había otro heredero. Isaac no era solo un hijo amado, era el mañana de Abraham, la continuidad del pacto, la materialización de la palabra divina. Cada sonrisa de Isaac cargaba años de espera. Cada paso recordaba a Abraham que Dios cumple lo que promete, incluso cuando todo parece llegar demasiado tarde. Por eso, el valor concentrado en Isaac iba mucho más allá del vínculo emocional. En él estaban el legado, la fe y todo el futuro. Y eso es lo que hace que la petición de Dios sea aún más desconcertante. El llamado de Dios no vino en forma de parábola ni envuelto en explicaciones. Vino directo, claro e imposible de ignorar: toma a tu hijo. Cada palabra añade peso, como si el propio texto presionara el corazón de Abraham. Dios no dice solo tu hijo, sino que profundiza, tu único, a quien amas. Es una orden que toca el punto más sensible, sin atajos, sin suavizar el dolor. No hay justificación. No hay contexto. No hay explicación del porqué. Dios no ofrece garantías ni promete devolver lo que está pidiendo. Simplemente ordena. Y ese silencio divino es, quizás, la parte más perturbadora del llamado. Abraham no recibe respuestas, solo una decisión frente a él. La orden no pone a prueba solo la obediencia, sino que confronta el apego, la identidad y la comprensión que Abraham tenía de Dios. ¿Cómo reconciliar promesa y sacrificio? ¿Cómo obedecer sin entender? En ese momento, la fe deja de ser un concepto y se convierte en una elección. Una elección hecha en la oscuridad, sin negociación, sin certezas, solo con confianza absoluta. Lo más impresionante de esta historia no es solo lo que Dios pide, sino la reacción de Abraham. O mejor dicho, la ausencia de reacción. El texto no registra preguntas, protestas ni lágrimas. No hay diálogo. No hay oración registrada. No hay intento de negociación. Solo silencio y acción. Abraham se levanta temprano, prepara lo necesario y camina en la dirección indicada. La obediencia ocurre antes de cualquier explicación. Ese silencio no es indiferencia. Es profundidad. Abraham no obedece porque entiende, sino porque confía.
su fe no depende de respuestas inmediatas ni de garantías visibles. No necesita que Dios le explique el plan para decidir caminar. Camina aún sin saber cómo terminará todo. Aquí, la fe deja de ser emoción y se revela como decisión. No es valentía momentánea, es compromiso. Abraham elige obedecer cuando todo dentro de él podría justificar lo contrario. Ese silencio revela una madurez espiritual rara, la capacidad de permanecer fiel incluso cuando Dios parece no decir nada más. Porque, a veces, la mayor prueba de fe no es oír la voz de Dios, sino seguir caminando cuando esa voz parece en silencio. La orden fue dada, pero su cumplimiento no fue inmediato. Entre el llamado de Dios y el altar en el monte hubo una caminata de 3 días. 3 días demasiado largos para quien carga una promesa a punto de ser sacrificada. Cada paso era una decisión renovada. Cada amanecer ofrecía a Abraham la oportunidad de desistir, de volver atrás, de fingir que nunca escuchó nada. Isaac caminaba a su lado. Hablaba. Confiaba. Y eso hacía que todo fuera aún más pesado. Abraham no enfrentaba solo el dolor de la obediencia, sino el peso del tiempo. El silencio de Dios continuaba. Ninguna nueva instrucción. Ninguna explicación. Solo el camino, el cielo abierto y una decisión que debía sostenerse hasta el final. Estos 3 días revelan algo profundo. El sacrificio no comienza en el altar, comienza en la jornada. Antes del cuchillo, el corazón es probado. Antes del fuego, existe la angustia silenciosa. Muchas veces, Dios permite que el tiempo pase no para castigarnos, sino para revelar que gobierna realmente nuestro interior. La fe verdadera no se prueba en el instante final, sino en la constancia de cada paso dado sin respuestas. En la cima del monte, la caminata termina, pero la prueba alcanza su punto máximo. Es ahí donde Isaac hace la pregunta que atraviesa el corazón de Abraham. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? No es solo una duda inocente. Es la voz de la promesa preguntando por su propio destino. Abraham responde con palabras cargadas de más fe que explicación. Dios proveerá para sí el cordero. No sabe cómo. No sabe cuándo. Solo confía. Entonces el altar es construido. Piedra sobre piedra. Leña acomodada. Cada gesto acerca lo inevitable. No hay prisa, pero tampoco huida. El altar no es solo un lugar físico, es el punto donde toda lógica humana se agota. Cuando Abraham mata a Isaac, todo parece perdido. La promesa está acostada sobre la madera. El futuro está atado. El silencio de Dios es absoluto. En ese instante, la fe llega a su límite máximo. Confiar no en el resultado, sino en el carácter de Dios, incluso cuando todo apunta a una pérdida total. El brazo de Abraham se levanta. El tiempo parece detenerse. Todo converge en ese momento donde la obediencia alcanza su punto extremo. Y es exactamente ahí cuando el cielo interviene. Antes de que el golpe caiga, una voz rompe el silencio. Abraham, Abraham. El llamado es urgente, misericordioso, definitivo. El ángel habla desde el cielo e interrumpe lo que parecía irreversible. Dios no quería la sangre de Isaac. Nunca la quiso. Lo que estaba en juego no era la muerte del hijo, sino el corazón del padre. La prueba no trataba de perder la promesa, sino de en quien confiaba Abraham cuando la promesa parecía contradecir al propio Dios. Ahí se revela el límite de la obediencia. Ir hasta donde Dios manda, pero nunca más allá de su voluntad. Al detener el sacrificio, Dios revela algo profundo. No se complace en la destrucción, sino en la entrega total. La fe de Abraham no fue medida por lo que perdió, sino por lo que estuvo dispuesto a entregar sin reservas. Cuando todo parecía terminado, Abraham levanta la mirada y ve un carnero atrapado por los cuernos entre los matorrales. No estaba ahí por casualidad. No apareció después de la obediencia, ya estaba preparado. Dios no improvisa.
En el momento exacto, revela lo que siempre estuvo provisto. El altar no queda vacío, pero el hijo es preservado. La lógica divina se revela con fuerza. Dios nunca exige algo sin, al mismo tiempo, proveer lo necesario. El sacrificio no es abolido, es sustituido. Isaac desciende del altar y el carnero ocupa su lugar. Vida por vida. Inocente por inocente. En ese gesto silencioso, una profecía se dibuja. Un día, otro hijo, también amado, también único, no tendría un sustituto visible. El propio Dios se convertiría en el proveedor del sacrificio final. En ese monte, Abraham entiende algo que atraviesa generaciones. La fe no termina en pérdida, sino en provisión. Ahí nace un nombre eterno: el Señor proveerá. Dios nunca quiso a Isaac. Lo que estaba en juego no era el hijo, sino el lugar que el hijo ocupaba en el corazón de Abraham. La prueba no fue sobre pérdida, sino sobre prioridad. Hasta ese momento, todo indicaba que Isaac se había convertido en algo más que una promesa cumplida. Representaba seguridad, futuro, sentido. Y nada de eso es malo. Hasta que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. En el monte, la pregunta invisible era simple y devastadora. ¿Abraham confiaba más en la promesa o en el Dios que prometió? Cuando las bendiciones se vuelven absolutas, dejan de ser regalos y se convierten en ídolos silenciosos. No porque sean malas, sino porque cargan un peso que no deberían cargar. Dios no puso a prueba el amor de Abraham por Isaac. Puso a prueba su fidelidad a la fuente de todas las cosas. Al entregar a su hijo, Abraham mostró que su fe no estaba en lo que Dios hacía, sino en quien Dios es. Y esa es la fe que atraviesa el fuego, el altar y el silencio, sin perderse. Tal vez el mayor desafío de esta historia no esté en el monte Moriah, sino dentro de nosotros. Todos cargamos algo demasiado valioso. Un sueño, una conquista, una seguridad, algo que aprendimos a amar profundamente. Y sin darnos cuenta, eso puede ocupar un lugar que nunca debería ser disputado. La pregunta no es sobre perder. Es sobre en quien confiamos cuando todo es puesto a prueba. Si este mensaje habló contigo, deja tu like y suscríbete al canal para seguir caminando por historias que revelan verdades profundas de la Biblia. Y ahora queda la pregunta que no calla. ¿Y qué merece ser respondida con sinceridad? Si Dios te pidiera hoy aquello que más amas, ¿seguirías confiando? Escríbelo en los comentarios. Y continúa esta reflexión en el próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora.